pluricelulares y tienen capacidad de dividirse a través de la mitosis y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. Son aquellas células indiferenciadas que pueden dar lugar a distintos tipos de tejidos como los constituidos por células hepáticas, nerviosas, epiteliales o las diversas estirpes de células sanguíneas. Es decir, son células que aún no han decidido en qué convertirse. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio, las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madres, lo que se le dice una autorrenovación, o en células especializadas, lo que se le llama una diferenciación, con una función más específica, como células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. En los mamíferos existen diversos tipos de células madres que se pueden clasificar teniendo en cuenta su potencia celular, es decir, el número de diferentes tipos celulares en los que puede diferenciarse. En los organismos adultos, las células madres y las células progenitoras actúan en la regeneración o reparación de los tejidos del organismo. Creación de células madres. El cuerpo tiene dos formas de crear células madres. La primera nos la enseñan generalmente en ciencia de escuela secundaria, conocida como la división celular, que es donde una célula se duplica dentro de su membrana antes de dividirse en dos células idénticas. Las células hacen esto según sea necesario para la regeneración. La segunda forma es que el cuerpo crea más células a través de sus células madres. Y las células madres hacen las cosas un poco diferentes. Se someten a lo que se llama la división asimétrica, formando no una, sino dos células hijas. Una célula a menudo duplica una célula exacta de sí misma, una nueva célula madre relativamente limpia y otra célula madre que está lista para convertirse en un tipo específico de célula. Esta característica se conoce como autorrenovación y permite a las células madres proliferarse o reproducirse rápidamente. Características generales de las células madres. Aunque los rasgos de las células madres varían según su origen, existen algunas características que tienen en común. Estas son: 1. Pueden autorrenovarse. 2. Tienen división celular simétrica y asimétrica. 3. Son pluripotencial, es decir, pueden generar diversos tipos de tejidos embrionarios. 4. Muchas células madres tienen la cualidad de resistir a agentes citotóxicos. Y por último, algunas células madres desarrollan mayor inmunogeneidad que otras. Propiedades de las células madres. La primera, autorrenovación. Las células madres pueden renovarse indefinidamente. Esto también se conoce como la proliferación. 2. Diferenciación. Las células madres tienen la habilidad especial de diferenciarse en células con características y funciones especializadas. 3. No especializadas. Las células madres son en gran medida no especializadas, por lo tanto pueden dar lugar a células especializadas. Importancia de las células madres. Una de las razones por las cuales las células madres son importantes se debe al desarrollo humano que se da a partir de estas. Por lo tanto, la comprensión de sus atributos únicos nos puede enseñar más sobre el desarrollo humano temprano. La importancia de las células madres está en que estas, una vez tratadas, pueden ser la base para acabar con muchísimas enfermedades y para generar en un laboratorio alternativas muy interesantes para la recuperación de enfermos crónicos, en concreto los que necesitan trasplantes de algunos de sus órganos para poder seguir viviendo. La clave está en utilizar las células madres sanas del propio enfermo para generar tratamientos que curen enfermedades que hasta ahora necesitaban de donaciones, sin que su propio cuerpo las rechace, ya que estaríamos utilizando una parte del propio cuerpo del paciente. Por otro lado, se están haciendo investigaciones cada vez más avanzadas en las que este tipo de células se utilizan para poder generar órganos vitales o diferentes partes del cuerpo para, una vez estén preparadas, poder trasplantarlas al cuerpo del donante, lo que evitaría todo tipo de rechazo. Tipos de célula madre. Están las células madres adultas. Estas se encuentran en un tejido determinado de nuestro cuerpo y generan los tipos de células maduras específicas dentro de esta célula ósea. Se producen a diario miles de millones de células sanguíneas nuevas que provienen de células madres formadoras de sangre. Por ejemplo, una de esas células, el neutrófilo, se renueva a 1 millón de células por segundo dentro de ese tejido u órgano. En las células madres fetales, la mayoría de los tejidos del feto contienen células madres que impulsan el rápido crecimiento y desarrollo de los órganos. Al igual que en las células madres adultas, las células madres fetales son, en general, específicas del tejido y generan los tipos de células maduras que se encuentran dentro del tejido u órgano determinado en el cual se hallan. Células madre de sangre de cordón.
La sangre presente en el momento del nacimiento, en el cordón umbilical y en la placenta poseen gran cantidad de células madres formadoras de sangre. Las aplicaciones médicas de sangre de cordón son similares a las de la médula ósea del adulto y actualmente solo se utilizan para tratar enfermedades de la sangre. No existe evidencia clínica que muestre que estas células sean eficaces en el tratamiento de otras enfermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes, entre otras. Están las células madres embrionarias. Provienen de una estructura que se forma a los pocos días de haberse fecundado en el óvulo por el espermatozoide. Estas células pueden dar origen a toda clase de células del cuerpo. Por otro lado, las células madres embrionarias traen consigo el riesgo de convertirse en tejido canceroso después del trasplante. Para poder ser empleadas en trasplante celular, las células deberán estar dirigidas a un tipo de células más maduros y específicos, tanto para lograr un tratamiento efectivo como para minimizar el riesgo de desarrollar cáncer. Amnióticas se encuentran en el líquido amniótico y son muy activas, aunque su potencial de diferenciación es inferior al de las embrionarias. Células madre reprogramadas. La reprogramación celular convierte células de la piel en células con la capacidad de generar cualquier tipo de célula especializada, con capacidades similares a la de las células madres embrionarias. Este proceso se logra introduciendo 4 genes en las células adultas. Así es, actualmente se pueden generar en el laboratorio células como neuronas o células musculares a partir de células diferenciadas como la de la piel. El tratamiento de células madre mejor acreditado y ampliamente utilizado es el trasplante de células madre sanguíneas para la recuperación de enfermedades o problemas sanguíneos del sistema inmunológico. También se ve utilizado para pacientes de cáncer, los cuales han estado sujetos a tratamiento durante mucho tiempo. Desde los años 80 se utilizan las células madre para el crecimiento de injertos de piel, en caso de quemaduras graves o extensas. En Europa recientemente se ha comercializado un tratamiento de células madre para reparar la córnea, la superficie del ojo, en casos de quemaduras químicas. Hasta ahora, estos son los únicos tratamientos con células madre acreditados y seguros. ¿Qué tipo de células madres se utilizan en los tratamientos? Las primeras células madres que se utilizaron son las sanguíneas, cuyas fuentes actuales más importantes son la médula ósea, la sangre periférica y el cordón umbilical. La sangre del cordón umbilical es la principal fuente de células madres para niños y la de la médula ósea para adultos, aunque está aumentando la primera opción también para adultos. Las células madres sanguíneas se utilizan en el tratamiento curativo de enfermedades hematológicas como la leucemia y el linfoma o en otro tipo de enfermedades como algunas anemias graves. ¿Cuántos tipos de trasplantes de células madres hay? El grado de compatibilidad entre el emisor y el receptor es la clave para el éxito del trasplante, directamente relacionada con la similitud genética. Distinguimos, por tanto, los siguientes tipos de trasplantes. Autólogo, el donante es el propio individuo, por lo que nunca hay rechazo. Singénico, el donante es un gemelo idéntico, tampoco existe aversión porque tienen los mismos genes. Alogénico, el donante es un miembro de la misma especie pero genéticamente diferente. Puede ser o no familiar del receptor, pero debido a dicha diferencia es necesario conseguir la mayor compatibilidad entre ambos para evitar el rechazo. En algunas otras áreas donde todavía está en experimentación y ensayo el tratamiento con células madre son en la degeneración macular, en algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson y la enfermedad de Huntington y en la enfermedad de las motoneuronas, también en la diabetes, los trasplantes de médula espinal y los infartos en el miocardio. La medicina regenerativa es una disciplina que ha venido surgiendo a lo largo de los años con el propósito de reparar tejidos u órganos lesionados por causa de enfermedades a largo plazo. Esta disciplina lleva a otras de la mano como son la ingeniería celular y la ingeniería genética. La medicina regenerativa se centra en el concepto de la autocuración, es decir, que el cuerpo utilice sus propios métodos para regenerarse o repararse. Las madres ya se han utilizado para tratar enfermedades. Los médicos han realizado trasplantes de células madres, también conocidos como trasplantes de médula ósea. En estos trasplantes, las células madres reemplazan a las células dañadas por la quimioterapia o la enfermedad.
Sirven como una forma en la que el sistema inmunológico del donante combate ciertos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con la sangre, como la leucemia, el linfoma, el neuroblastoma y el melanoma múltiple. Estos trasplantes utilizan células madres adultas o sangre del cordón umbilical. Los investigadores están probando células madres adultas para tratar otras condiciones que incluyen diversas enfermedades degenerativas tales como la insuficiencia cardíaca. Ahora, la terapia celular es una terapia que consta en la introducción de células extrañas al cuerpo para fines regenerativos, protectores o inmunorreguladores. Algunas de las ventajas del tratamiento con células madres, además de su alta capacidad regenerativa, está en que el huésped tiene pocas probabilidades de rechazar el tratamiento. También sirven de alternativa cuando hay enfermedades degenerativas con el tiempo que no tienen tratamientos farmacológicos. Pueden hacer la enfermedad más lenta o hasta incluso revertirla. Las células madres de tejido adiposo y médula espinal son de fácil extracción, con procesos ambulatorios o anestesia local. Sirven en procesos de rejuvenecimiento o anti-envejecimiento y tienen la capacidad de alargar la esperanza de vida o incluso curar la enfermedad. Muchas gracias.